Yo no quisiera ser negativo, pero ustedes se imaginan que alguien esté aquí en el trapiche y luego sin querer cuando vaya a meter la caña de azúcar, de repente mete la mano y se quede sin mano. O sea, los riesgos son demasiado elevados, las personas me están mirando, pero también tenemos que ser realistas. Posiblemente eso habrá pasado, más de una persona se habrá quedado sin mano, sin brazo, por no saber usar esta máquina. Chicuelas y chicuelas, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos vamos a adentrar en una de las infraestructuras más antiguas que posiblemente hay acá en República Dominicana y también en Latinoamérica. Es un lugar lleno de misterios, de magia, sobre todo un lugar lleno de historias donde tú vas a poder compartir conmigo y ver qué es lo que hay allá adentro. El lugar que ustedes ven detrás de mí es la Casa Real donde vivieron las personas más importantes de la época de la colonización. Me refiero a tenientes, capitanes, policías, las personas de más alto rango. Cuando comenzó la conquista acá en República Dominicana y en Latinoamérica entero, vivieron en ese lugar. Y hoy vamos a entrar a ver posiblemente cómo vivían, dónde vivían, cómo eran las comodidades que tenían. Me han recomendado muchísimo este lugar, espero que no me defraude porque sé que la historia nunca defrauda, porque la idea es que siempre aprendamos un poquito. Así que chicos, bienvenidos a una nueva Dima Aventura. Bueno, ya hemos comprado las boletas. Pueden ver que el precio es tan solo de 100 pesos el recorrido. Así que vamos a comenzar con esta dama que vemos en el fondo. Vean qué interesante. De este lado nos van a dar un audiolibro con unos auriculares que evidentemente nos vamos a colocar para ir escuchando la historia de manera audio guía con estos auriculares. Y así yo puedo ir contándoles más de la historia que evidentemente yo desconozco, pero quiero que ustedes conozcan conmigo. Wow, miren, chequen este maniquí de esta chica que tiene literalmente la vestimenta de que se usaba en el pasado, que se usaba antes, y pueden ver los detalles de la ropa, del vestido, de las mangas del abanico. Y realmente está súper interesante. Y está súper interesante que vistan a los maniquí con la ropa que se colocaban antes para darle más realidad al asunto. La primera vez en mi vida que yo veo una armadura de metal así como se ve en las cómics, en las caricaturas, en las películas. Y es un metal grueso. Se ve que este tipo daba guerra y se daba durísimo en las peleas. O sea, fácilmente si él le daba un golpe con alguien en la cabeza con esta espada, lo manda con San Pedro, lo manda a dormir y lo manda para el más allá de un solo golpe. Hablemos un poquito de la historia. Esta infraestructura, bueno, este castillo, esta casota, como lo quieran llamar, tiene más de 500 años que fue fundada por la gran audiencia española. Y como les comenté al principio, acá vivían tenientes, coroneles, capitanes, las personas de más alto rango que básicamente venían desde Europa en plena conquista, se quedaban a vivir y a dormir acá. Luego cada quien agarraba su rumbo para seguir con la colonización, con los trabajos, con la explotación, porque todos sabemos que la historia está basada más en explotación y en cosas no tan bonitas y no tan agradables recordar, pero como sigue siendo historia, hay que contarlas. Yo estoy súper impactado y emocionado porque yo en la escuela y toda mi vida yo escuché Cristóbal Colón llegó en 3 barcos grandísimos acá en busca de conquista, en busca de la India, pero se equivocó, llegó a Latinoamérica y siempre son mencionados 3 barcos súper famosos que son la Niña, la Pinta y la Santa María. Y básicamente obviamente acá no están los barcos reales, pero hay una representación gráfica de unos barquitos un poquito más pequeños que son exactamente, al parecer, de cómo eran estos barcos que llegaron con la conquista. Miren esto, la Pinta, miren esta belleza. Al parecer la Pinta era el barco mediano donde vinieron parte de los conquistadores. Pueden ver acá las banderas europeas y miren lo lindo que se ve detallado la representación de esta embarcación. Acá está la segunda embarcación que ya por la historia ustedes lo saben,
en la escuela siempre se dice, y en bachillerato y en la universidad, que la Niña era la embarcación más pequeña de estas tres que les estoy mostrando. Y pueden ver que acá de fondo tenemos la embarcación más grande, que es la Santa María, que en realidad tiene una historia muy particular. Y exactamente en el lugar donde se creó el fuerte de Navidad con los restos de la Santa María, ahí hubo el primer enfrentamiento entre los indígenas taínos y los europeos. Chequen esto detalladamente. Esto que ven acá es un mapa en relieve de República Dominicana hace tiempo. Y yo les acabo de comentar que el primer enfrentamiento fue en el fuerte de Navidad, exactamente en esta área costera que ustedes pueden ver ahí de República Dominicana en la parte de arriba. Fue el primer enfrentamiento, como ya les comenté, entre los europeos y los nativos, que son los taínos. Algo que evidentemente todos sabemos ha sido el impacto de las religiones en el supuesto descubrimiento de América. Porque no descubrieron nada, aquí ya habían personas, ya habían indígenas, ya habían familias, ya había colonización de manera natural por las personas que estaban acá desde hace muchísimo tiempo. Y el gran impacto fue la religión, ya que los europeos con sus costumbres y sus cosas empezaron a implementar y a practicar la religión con los indígenas emblemáticos de esta zona, y ahí fue que la religión empezó a mezclarse y empezó a crearse un poquito más grande en estas áreas. Y para que vean que no estoy mintiendo, miren este señor que está acá, que se llamaba Francisco Drake, y lean conmigo, dice acá: Francisco Drake empezó sus aventuras en el Caribe como contrabandista y ladrón de mares. Básicamente era un pirata. Luego se hizo explorador y se convirtió en el primer inglés en circunnavegar el mundo. Wow, miren esto que está acá. Esto que ustedes ven acá, estas bolitas negras, son balas de cañones. Simplemente con esta, que es la más pequeña, si te la lanzan en la cabeza, tú no lo cuentas, tú te mueres automáticamente, porque un disparo con una cosa de esa te va a dar en la madre. Esto sí está interesante. Esta máquina de madera que ustedes ven acá se llama trapiche, que básicamente fue de las primeras máquinas que se inventaron para extraer la caña de azúcar y procesar el azúcar de una manera más refinada. Yo no quisiera ser negativo, pero ustedes se imaginan que alguien esté aquí en el trapiche y luego, sin querer, cuando vaya a meter la caña de azúcar, de repente mete la mano y se quede sin mano. O sea, los riesgos son demasiado elevados. Las personas me están mirando, pero también tenemos que ser realistas. Posiblemente eso habrá pasado, más de una persona se habrá quedado sin mano, sin brazo, por no saber usar esta máquina. Y miren esto que está acá, miren este caldero grandísimo, este caldero gigante. Ustedes se imaginan ahí estar friendo un huevito y luego que se embarre todo de aceite, te digan a ti: mira, te toca lavar los platos. Si a veces uno no soporta un plato grande, imagínense tener que lavar esto que es grandísimo. Vamos a compararlo conmigo, para que ustedes vean la dimensión de este artefacto, de esta olla grandísima, en comparación con una olla promedio donde se fríe un huevo, se hace una sopa. Esto es grandísimo. Mayormente se usaba ya para procesar el azúcar o para hacer comidas en grandes cantidades. Estoy súper seguro que ustedes han visto esto en caricaturas o películas, donde metían a las personas aquí un brazo, aquí la cabeza y otro brazo, y podían durar horas y días o meses ahí metido, como si estuviesen pagando una condena. Definitivamente no sería nada agradable pasar tanto tiempo de esa manera. Yo no sé si esta parte se apta para todo público, pero aquí hay imágenes de cómo torturaban lamentablemente a los indígenas y a los negros que traían de África como parte de la supuesta colonización. Miren esta barbaridad. Uno de los castigos era que le colocaban como que un tronco grande y pesado inclinado en su cuerpo, y tenían que quedarse sentado aguantando la presión. Qué incómodo. Otro castigo que está aquí, que en realidad no sé describirlo, pero se ve tétrico, y este muchísimo más. Hemos llegado al patio central de esta gran casa real, y yo me imagino viajar al pasado y me imagino a las condesas con sus vestidos grandes, a los generales con sus pistolas, a los esclavos, a las mulatas, a las negras limpiando, cuidando a los hijos de la gente blanca. Y siento que me transporta a una película antigua
y sería súper lindo, interesante tener más imágenes o poder algún día viajar al pasado y ver cuál era la verdadera realidad. El patio no es muy grande, pero sí me imagino todo lo que les acabo de describir. Qué elegancia la de Francia. Como fue pasado el tiempo, miren, aquí ya están de los primeros carruajes que se usaron después de la colonización y se ven que son un poquito incómodos. ¿Ustedes se imaginan estar metido ahí adentro con 4 personas y sin aire acondicionado y un caballo jalándote taca, 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 taca? Definitivamente el cambio cultural ha sido grandísimo desde la tecnología y los descubrimientos que se han hecho en todas partes. Para muestra un botón, este carro antiguo que no se ve nada cómodo. Hemos llegado a una parte que nos han hablado bastante los guías, que es la farmacia. Bueno, también era como una cocina. Bueno, que también era como una cocina y aquí se hacían medicinas, se preparaban brebajes. Como siempre estaban en problemas, siempre estaban en guerra, siempre estaban peleando, siempre se estaban matraqueando y jalándose y dándose golpes uno contra otro. Evidentemente necesitaban tener una farmacia donde en caso de emergencia, que se enfermaran, que se golpearan, que necesitaran ayuda, pudiesen tomar algo. Pero ustedes se imaginan que a un coronel le dé una gripe a las 4 de la mañana y le digan a la señora que limpia: mira tú, búscame un acetaminofén. Y la pobre doña se ponga a buscar entre todos estos frascos. Cuando consiga el acetaminofén a las 7 de la mañana, ese teniente ya está con San Pedro, bien muerto. Es parte de la historia y no estoy seguro. Yo simplemente estoy dando mi opinión de lo que posiblemente algún día pasó y nunca se contó. Ay, miren esto, acá se ve como una representación de la farmacia y le están colocando como que una medicina a esta señora que se estaba muriendo de gonorrea o de sífilis, no sé. Bueno, esta imagen representa más como un odontólogo, que se ve el odontólogo sacándole la muela a la señora, y este señor que está acá está preocupado porque es el que va a pagar la cuenta. Miren esto que está acá, es un pozo que evidentemente está cerrado, pero yo hace tiempo escuché que al parecer debajo de toda la zona colonial hay un sistema de alcantarillado que se usaba antes para escaparse o llegar mucho más rápido a otros lugares. Bueno, lamentablemente nos acaban de decir que el segundo piso está en remodelación y no podemos entrar, así que nos toca conformarnos con el primer piso. Lamentablemente en esta Dima Aventura nos vamos a quedar con las ganas de conocer las habitaciones de las personas que vivían acá, porque ya les dije, está cerrado y no hay manera de pasar. Pregunté, volví a preguntar y el paso está cerrado hasta nuevo aviso. Bueno, chicuelos, lamentablemente hemos llegado al final de este video, donde aprendimos y vimos un poquito más de la supuesta conquista de los europeos acá en América Latina. Espero que les haya gustado este video y si son nuevos no olviden interactuar, comentar, compartir, darle like, suscribirse, y mientras subo un nuevo video no olviden ver los videos que ya están disponibles en este canal. Así que bye bye, hasta la próxima.